viendo la exposición de los ministerios, pero había un ministerio que me llamó mucho la atención. Todos son importantes, todas las exposiciones fueron muy buenas, pero hubo un ministerio, el ministerio de evangelismo, ¿verdad?, de compasión y misericordia, donde los hermanos estuvieron exponiendo cómo tenían su enfoque para predicar el evangelio en hospitales y para predicar el evangelio del reino de Dios en las cárceles. Y esto tiene que ver, amados hermanos, con lo que el Señor Jesús hizo también cuando estaba en persona aquí en la tierra. La palabra de Dios tiene fundamento para llamar nuestra atención de que la iglesia no puede estar entretenida, de que es un tiempo donde la iglesia tiene que levantarse para predicar el evangelio del reino de Dios. Ahora te voy a decir una cosa: a menos que tú estés consciente de que existe un infierno y de que los que no creen o no aceptan a Jesús van a ir a ese infierno terrible, a menos que tú no tengas conciencia de eso, tú no te vas a levantar para predicar el evangelio del reino de Dios. Tú tienes que saber que Dios amó tanto a esta humanidad, de la cual tú y yo somos parte, que dio la vida de su único Hijo, Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si tú y yo creímos y aceptamos ese sacrificio del Señor Jesucristo, ya tenemos una parte vencida. Pero la otra parte tiene que ver con que tú seas un eslabón, que tú seas un instrumento en las manos de Dios para ganar a otros que están sin Él. Entonces hay una demanda para esta mañana. Todo lo que la iglesia está haciendo está muy bien, pero la iglesia también tiene que meterse en la dinámica del evangelio del reino de Dios. La iglesia tiene que involucrarse en la predicación del evangelio del reino de Dios. La iglesia tiene que involucrarse en el discipulado. Los que se han ganado tienen que ser bien establecidos en Cristo Jesús. La iglesia tiene que involucrarse en buscar más a Dios, en hacer más real a Dios, en aumentar su fe de tal manera que Dios empiece a manifestar sus milagros, sus señales, sus prodigios, sus sanidades en medio de nosotros. La iglesia no se puede conformar con dar solamente la enseñanza, tiene que anhelar ver la manifestación de esa enseñanza. No podemos conformarnos con orar por el enfermo para cumplir nuestro compromiso de que oramos por el enfermo. Nuestra demanda de fe tiene que terminar en ver a ese enfermo sano en el nombre de Jesús. No podemos conformarnos en solamente salir a hacer actividades evangelísticas. Nuestro compromiso y nuestra expectativa tiene que terminar en ver almas ganadas para Cristo. No podemos conformarnos tampoco con un racimo de personas ganadas para Cristo. Nuestra demanda tiene que terminar cuando vemos a esas personas siendo discipuladas para el Señor. No podemos conformarnos con ver matrimonios destruidos, jóvenes que están caminando mal delante de Dios, jóvenes rebeldes, jóvenes que están cautivos de algún vicio. No podemos conformarnos solamente con ver eso y que vengan a la iglesia. Nuestra demanda tiene que terminar en nuestro compromiso en verlos libres en el nombre de Jesús. ¿Puede entender lo que quiero transmitir? El deseo del Señor es seguir manifestándose a través de nosotros. Así como en aquel tiempo Jesús se levantó y predicaba el evangelio del reino de Dios, llamando a los incrédulos al arrepentimiento. Así como en aquel tiempo el Señor Jesús discipuló, escogió y discipuló y estableció en el reino de Dios a los que estuvieron dispuestos a escucharle, dispuestos a recibir su enseñanza. Así como el Señor Jesús se movía y sanaba a los enfermos y libertaba a los cautivos y afligidos y oprimidos por el diablo, hoy lo quiere seguir haciendo a través de su iglesia que Él ganó con su propia sangre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la iglesia no puede estar pasiva. La iglesia no puede estar pasiva. La iglesia tiene que levantarse en el nombre poderoso de Jesús. La iglesia tiene que
provocar cambios y transformaciones, primero en lo espiritual y luego en lo natural. Pero ¿sabes dónde empieza eso? Dile al que tienes al lado, por ti. Empieza por ti, empieza por ti. Yo sé que a algunos no les gusta. No se preocupe, yo voy ya el martes. A ver cuándo de nuevo el Señor me trae. La mitad ahora porque no venga, la mitad porque venga. Pero eso empieza por ti. Eso empieza por mí. Amén, hermanos. Si tú no eres consciente de lo que yo estoy diciendo en esta mañana, tú no vas a poder servir a Dios con efectividad. El final, lo peor es que el final de tu vida va a ser frustración por no haber servido a Dios con gozo y con alegría, por no caminar en la dinámica del reino de Dios. En Hechos capítulo 1, versículo 8, ahí estaban los discípulos después de la resurrección del Señor Jesucristo, preocupados por el final de los tiempos. El versículo 6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, porque que el Padre puso en su sola potestad. Estaban los discípulos preocupados por cuándo iba a ser la restauración del reino. Ellos buscaban libertad del yugo opresor de Roma, pero dando a entender Jesús que su reino no era de este mundo, sino que su reino es totalmente espiritual. Y tranquilos, a ustedes no les toca saber los tiempos y las sazones que solo el Padre tiene en su sola potestad. Le cambia el enfoque inmediatamente y les dice, versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En otras palabras, no se preocupen cuando yo voy a regresar, no se preocupen por las cuestiones naturales, ocúpense de establecer y expandir mi reino. Ocúpense de avanzar mi reino. Ocúpense de predicar. Ocúpense de discipular. Ocúpense de sanar a los enfermos. Ocúpense de libertar a los cautivos. En otras palabras, manifiesten el reino de Dios. Y en esta dinámica es que se tiene que meter la iglesia. En esta dinámica es que la iglesia tiene que ocuparse para poder lograr el propósito por el cual fuimos establecidos en esta tierra. Podemos hacer muchas cosas. Podemos estar muy entretenidos en otras cosas que no le vamos a hacer ningún daño al reino de las tinieblas. Pero cuando la iglesia se concentra en hacer aquello para lo cual fue establecida, entonces sí va a haber un enfrentamiento. Entonces sí va a haber un choque fuerte de reino. El resultado de esta manifestación, de esta proclamación del reino de Dios, va a traer como consecuencia lo que pasó con el Señor Jesús. Dice que mucha gente le seguía de diferentes lugares. En otras palabras, vamos a manifestar el reino de Dios, vamos a predicar el reino de Dios, y cuando eso estemos haciendo con mucho énfasis en nuestra propia vida, en el grupo familiar, en la zona, en la iglesia, vamos a ver por esas puertas entrar muchas familias, mucha gente. Va a venir de cerca, va a venir de lejos, pero mucha gente va a entrar porque tú estás haciendo lo que el Señor Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Así que el líder que estás aquí y estás preocupado porque tu grupo familiar no crece,
pastor de zona que está aquí está preocupado porque no se puede multiplicar tu zona porque no crece. Pastores que están hoy, tenemos que entender que tenemos que alinearnos a la dinámica del reino de Dios, ¿verdad? Aún para todos nosotros como creyentes individualmente, si nuestra vida no ha avanzado más, es porque hemos estado desalineados con el Señor. Y es tiempo de alinearse con el Señor. La voluntad de Dios para nuestra vida está muy explícita en la Biblia. No es nada misterioso. Jesús nos mandó a hacer cosas muy explícitas que están en la Biblia. Lo único que hay que tener ojos para ver, oídos para oír y un corazón para entender. Amén. Tenemos que entenderlo. Ahora, ¿cómo vamos a lograr esto, hermanos? Jesús necesitó a alguien para poder establecer el reino de Dios aquí en la tierra. La Escritura nos muestra cómo Jesús, para poder hacer lo que hizo, tuvo que moverse en el poder y la unción del Espíritu Santo, ¿sí o no? Fue investido de poder. Cuando fue bautizado por Juan en el río Jordán, luego vino la manifestación del Espíritu de Dios sobre él y entonces fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo, cuando fue lleno del Espíritu Santo. Jesús tuvo que ser lleno del Espíritu Santo para poder servir a Dios y servir a la gente. Los discípulos necesitaron también esa llenura. ¿Y dónde la recibieron? En el aposento alto, ¿verdad que sí? El Señor Jesús sí le dio la orden, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Muchas veces no podemos manifestar lo que Jesús hizo o no le damos la oportunidad a Jesús de manifestarse a través de nosotros porque no somos llenos del Espíritu Santo. Ponga atención. Nosotros también vamos a necesitar la llenura del Espíritu Santo. Nosotros también, si lo pedimos, vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo, ¿por qué? Porque el Señor Jesús dijo bien claro, pero es necesario que yo me vaya. Y cuando yo me vaya, enviaré otro Consolador que estará con ustedes para siempre. Número 1, Él los guiará a toda la verdad.